Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un gusto poder compartir la palabra con ustedes. Y para empezar, pues los invito a buscar o si quieren pueden directamente escuchar o leer ahí en la pantalla en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Lo invito a orar por esta palabra. Amado Dios, nos dirigimos ante ti para darte gracias por poder escuchar tu voz, tu palabra, tu consejo, tu mensaje, Señor, para nuestras vidas, creyendo y confiando de que es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, es alimento espiritual, nos nutre, nos da fuerza, consuelo, aliento, nos edifica, Señor, y nos acerca un poco más a ti, Señor. Gracias por entregar esta palabra para nuestras vidas. Te pido que bendigas a cada uno de los que está escuchando, que pueda ser impactado por el poder de tu palabra y que podamos crecer en ella, Señor. Gracias porque sé que este mensaje es para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es interesante porque tendemos a creer que recibir esta guía del Espíritu Santo muchas veces es algo místico, algo sobrenatural, como una especie de voz que nos dice qué hacer en el momento oportuno, o como una brisa o una especie de codazo en el momento exacto para poder hacer o no hacer algo. Y el problema no es que esto no suceda o que esto derechamente esté mal, sino que tendemos a buscar estas experiencias sobrenaturales o estas experiencias místicas para buscar esta guía del Espíritu, pero es mucho más profundo que eso, la guía del Espíritu Santo. Y lo que resulta problemático es que desechamos la guía del Espíritu Santo de una manera natural. ¿Por qué? Porque preferimos lo sobrenatural, esta brisa, esta voz audible o este codazo en el momento oportuno. Creemos que esa es la guía del Espíritu Santo, pero sí, a veces sí es una voz que nos dice qué es lo que hay que hacer. Sí es como ese codazo que dice no hagas esto, o sí hazlo, o muévete, habla, di esto, o toma esta decisión. Y sí, a veces pasa eso, pero no es la norma. Y la guía del Espíritu Santo es mucho más que eso, es mucho más profundo, es mucho más que esa voz que nos dice qué hacer en los momentos difíciles. La guía del Espíritu Santo es mucho más profunda que eso. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios es hacer lo que Él hace, es buscar su voluntad, es someterse a su voluntad en obediencia a Él, es sus deseos, en amor, buscar lo que Él quiere para nosotros en todo momento y en toda ocasión. Y cuando nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo, entendemos su labor, que es guiarnos hacia Jesús, glorificarlo a Él, preparar una iglesia, prepararnos a nosotros para Él, para Cristo. Entendemos que toda guía que Él pueda ofrecernos, que Él pueda entregarnos, es aquella que nos va a conducir siempre más cerca a Jesús, siempre en crecimiento para Él, para Cristo. Y cuando nosotros vemos que en Gálatas textualmente lo leíamos, déjense guiar por el Espíritu Santo, y cuando uno lee el contexto, versículos antes, previos y posteriores, también esta idea de dejar de hacer lo malo o dejar de seguir los impulsos de esta naturaleza pecaminosa, vemos que es más como un mandato, como si fuese nuestra responsabilidad dejarnos guiar por el Espíritu, algo que depende de nosotros, y también dejar de guiarnos por los impulsos. Guía del Espíritu y la guía de los impulsos pecaminosos. Y el apóstol nos entrega en nuestras manos la responsabilidad de dejarnos guiar por el Espíritu y no por los impulsos. Pero cuando uno piensa, pecamos naturalmente, esa es nuestra naturaleza, no lo decidimos nosotros. Y sí, es verdad, pero hemos recibido una nueva naturaleza. Una naturaleza que nos permite tener comunión con Dios, una naturaleza que nos permite luchar contra la carne. Y es ella, es esa naturaleza, es ese espíritu por el cual debemos dejarnos guiar. Y la pregunta está entonces, si depende de nosotros, ¿cómo dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Primer punto, dejarnos guiar por el Espíritu es leer la palabra, es aprenderla, es estudiarla, es vivirla y compartirla. Recordemos que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia.
De manera que toda la verdad de Dios está en la palabra. Por lo tanto, si queremos que el Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia, debemos buscar esa verdad en la palabra de Dios. Él también dijo que traería a nuestra mente todo lo que Él nos ha enseñado. Y toda su enseñanza está en la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo es el encargado de conducirnos a Jesús, la Biblia dice que son las Escrituras las que nos dan testimonio de Jesús. Es imposible tener una comunión con el Espíritu Santo sin leer, comprender, estudiar, vivir y compartir su palabra. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras, está la voluntad de Dios. De manera que las Escrituras también revelan, nos enseñan, ¿quién conoce el corazón de Dios sino su Espíritu? Y allí está su voluntad en su palabra, y es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a entenderla, nos ilumina para poder entender estas verdades para nuestra vida y así comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, sin la palabra no podemos ser guiados por el Espíritu. Es importante que nos sumerjamos en ella. Segundo punto, dejarse guiar por el Espíritu es orar constantemente. Sin una comunión profunda, íntima, firme, fuerte, constante con el Espíritu Santo, es imposible que nos dejemos guiar por Él. Entonces, mientras más cerca estemos con Él, mientras más en comunión íntima estemos con el Espíritu, más vamos a poder dejarnos guiar. ¿Por qué? Porque vamos a ser más sensibles a Él. Vamos a estar más sometidos a Él. De manera que es importante y fundamental una comunión con el Espíritu Santo. Si no, ¿de qué manera vamos a permitir que Él guíe nuestra vida? No orar, no mantener una comunión con Dios es como decirle, aléjate, yo manejo el control. Yo tengo todo el control. No me digas qué hacer. Orar es un acto de sometimiento. No lo hacemos porque Dios lo necesite, porque el Espíritu lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Es un acto de dependencia. Por lo tanto, 2 puntos. Leer la palabra y orar. Mantener una comunión, que básicamente es conocer a través de la palabra y es intimar en comunión con el Espíritu a través de la oración y la meditación. Tercer punto. Dejarse guiar por el Espíritu es adorar constantemente cada situación, cada ocasión. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando. ¿Por qué es tan importante en la guía del Espíritu para nuestra vida? Nuestra adoración, porque de esa manera estamos confesando lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es que estoy sin trabajo, no importa. Yo no soy el que está sin trabajo, yo ya he muerto. Es Cristo el que está viviendo en mí y Él se va a encargar de sustentarme. Es que estoy pasando por dolor, por dificultad, por aflicción. Bueno, Cristo es nuestra consolación. El Espíritu está con nosotros, no estamos solos. Y además Él intercede, sabiendo de qué es lo que verdaderamente tenemos necesidad. Por lo tanto, aún en el problema, ¿qué es lo que nos queda? Adorar. Adorar es reconocer que Él está en control. Adorar es reconocer de que Él tiene el timón. Adorar es reconocer de que su guía es la correcta. Por eso es importante, para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo, adorar en toda ocasión y toda circunstancia. Ahora, estos son los 3 puntos importantes para poder dejarnos guiar. Conocer a través de la lectura, meditación y estudio de la palabra. Tener comunión a través de la oración íntimamente con el Espíritu Santo y adorar en toda circunstancia y todo momento en un acto de sometimiento a su voluntad. Pero, ¿cuál es el problema? Porque cuando nosotros hablamos de buscar la guía del Espíritu Santo, muchas veces pensamos o vemos a las personas que buscan la guía como si no hubiese un norte, como si estuviesen a la deriva, perdidos, entonces casi como Dios, ¿qué hago ahora? Como si no hubiese nada. No tuviésemos ninguna dirección, ninguna directriz, nada que nos sugiriera qué hacer. Y no es así. No es así porque aunque Dios de hoy en adelante se mantuviera en silencio para nuestra vida, su palabra es suficiente. Es la única brújula que nos marca el camino. Su palabra ya contiene toda la guía que necesitamos.
Por lo tanto, buscar la guía del Espíritu Santo como si no hubiese una ya, es menospreciar el poder y toda la guía que Dios ya nos entregó a través de su palabra. Y aquí quiero volver al punto anterior. Por eso es importante para dejarnos guiar por el Espíritu su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la guía que Dios nos entregó y el Espíritu lo que hace es iluminarnos para poder entender esa guía. Aquel mapa que Dios ya nos dejó trazado, esos principios que ya nos dejó establecidos en su palabra. Que no es Cristóbal, haz esto en este momento determinado, es en tal circunstancia la palabra nos entrega ciertos principios que nos dan la base para nuestro actuar moral y ético, que básicamente es las herramientas que ocupamos para poder tomar decisiones. Entonces, no es buscar la guía del Espíritu, no es un grito al cielo de Señor, ¿qué hago? Como si no tuviésemos una palabra de Dios ya entregada a través de las Escrituras. Este mensaje es para que comprendamos que debemos buscar la guía del Espíritu en todo momento. Y lastimosamente tendemos a hacerlo solo en los momentos difíciles, como si en los demás no lo necesitáramos. Déjamelo fácil a mí, que yo me encargo, yo puedo con eso. Pero en esto aquí ya no. Aquí te entrego esto porque ya yo no me la pude. Cuando no debería ser así. Si ya hemos muerto y Cristo vive en nosotros, si somos templo del Espíritu y es otro el que nos ciñe, ¿por qué tenemos la soberbia de decir, no, si esto me lo puedo? Y en un momento determinado decimos, chuta, es verdad, esto otro no, esto te lo dejo a ti, pero lo otro yo sí soy capaz. Cuando no es así, necesitamos su guía en todo momento. ¿Por qué? Porque dejarse guiar por el Espíritu Santo básicamente es someternos a la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos pide, obedecerlo. ¿Y qué es eso entonces? Buscarlo a través de su palabra, mantener una comunión con Dios y cumplir el propósito para el que tú fuiste creado y yo fui creado. Adorarlo y glorificarlo en todo momento. No solo en los momentos difíciles, sino en cada uno de los aspectos de nuestra vida. De hecho, quiero leer Gálatas capítulo 5, verso 25 y con esto terminar. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No en la que más nos complique, no en la que más nos cueste, sino en cada aspecto de tu vida. Si te va bien en las finanzas y por eso no buscas la guía del Espíritu Santo para tus finanzas, aún así deberíamos buscarlo. Si tienes una buena relación matrimonial y por eso no buscas la guía del Espíritu para tener una mejor todavía vida espiritual, es un error. Aún en las cosas que nos va bien y que se nos hacen fáciles, entre comillas, debemos buscar la guía del Espíritu en cada decisión, aunque nosotros pensemos que no parezca trascendental. Cada instancia, circunstancia, situación, ocasión, momento que vivamos, todos debemos buscar su guía, porque básicamente dependemos de Él. Busquemos la guía del Espíritu Santo en todo momento y en toda ocasión. Que el Señor les bendiga grandemente.